Bueno, el mensaje de hoy titula, no sé si ponerlo en signos de interrogación o dejarlo así nomás, útil o inútil en las cosas del Señor. Creo que queda mejor sin signo de interrogación. En la lectura de hoy del libro de Lucas, el capítulo 17, el versículo 10, leíamos que si solo hacemos las cosas que tenemos que hacer, somos siervos inútiles. O sea, en la casa, por ejemplo, a los hijos se les da tareas. Si los hijos solo hacen eso, son siervos inútiles, porque no están haciendo más allá de eso. Y hoy, en el tema que vamos a hablar acerca de la parábola de los talentos, vamos a encontrar a un siervo inútil y a dos siervos útiles. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, el capítulo 25. Vamos a leer desde los versículos 14 hasta el 30. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Ahí nos habla de la parábola de los talentos y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, 108 kilos de plata, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, 43.2 kilos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, 21.6 kilos, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo, y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos, 216 kilos de plata. Porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Tremenda la parábola de los talentos. Pero quiero comenzar hoy relatándote una historia. Lo leí en un libro de este autor llamado Max Lucado, y dice él que había una empresa muy grande que tiene un edificio, así unos rascacielos de esos que son muy altos, ¿no? Y el dueño, aparte de ser dueño de ese rascacielos, era el director de la empresa. Y todos en ese edificio, no es que estaba alquilado alguna planta a otra empresa, todos en ese edificio trabajaban para este director general. Y él tenía sus oficinas en el piso más alto del edificio. Lo interesante es que la mayoría de los que trabajaban allí no lo habían visto, muchos no lo conocían, así que solo conocían a su hija, porque su hija también trabajaba allí. Y bueno, su hija
aprovechaba de la posición familiar que tenía para su propio beneficio. Por ejemplo, una mañana ella se acercó, llegó al edificio, se acercó al guardia de seguridad del edificio y le dijo que tenía hambre. Y le dijo, anda a comprármelo un rollo de canela. Esta exigencia hacía que el guardia se ponga en aprietos, ¿no? Porque estaba en un dilema, ¿dejaba la seguridad del edificio o obedecía a la hija del dueño? Pero no tenía opciones porque la hija le decía, vamos, apresúrate, tengo hambre. Así que el guardia tuvo que dejar su lugar, írselo a comprar, y pensó dentro de sí, ¿qué mandona es esta hija? ¿Será así su padre?, se preguntó. Y bueno, cuando ya estaba comiendo, la hija no se quedó solamente ahí. De repente ahí en los pasillos se encontró con la secretaria. Y la secretaria traía varios papeles, varios documentos ahí sobre sus manos. Y al verla así cargada con tantos documentos, la miró y dijo, y aprovechó la oportunidad, ¿dónde vas con todos esos papeles? Y ella le dijo, voy a preparar todos esos documentos para una reunión que hay esta tarde. Bueno, y ella le dijo, espera, primero ven a mi oficina, limpia mi oficina y después haces eso. E hizo que sus tareas sean postergadas. Y la secretaria tampoco tenía la opción de poder decir que no. Y la secretaria se preguntaba dentro de sí, ¿será su padre un hombre sabio? Y así siguió la hija con exigencias a lo largo del día, mandando, interrumpiendo, influyendo en los demás, haciendo comentarios que afectaban a la empresa, diciendo mi papá lo dijo y así se tiene que hacer. Y entonces la gente pensaba, ¿acaso no es ella la hija del jefe? Tenemos que hacerle caso. ¿Acaso lo que habla no habla porque su padre le dice que hable de esa manera? Algunos se preguntaban, ¿realmente su padre sabe lo que ella habla? Lo que estaba claro en esta historia era que la hija, con sus actitudes, con lo que hacía, deshonraba el nombre de su padre. Ese estilo de vida de esta hija deshonraba a su padre. Pero la historia no tiene que terminar así. ¿Qué tal si imaginamos que la hija ahora hace o actúa de una forma diferente? ¿Qué tal si en lugar de pedir al guardia de seguridad ahí por la mañana, ella viene con un rollo de canela y le dice, esta mañana pensé en ti, sé que entras muy temprano y tal vez ni siquiera desayunaste, así que te traigo este pequeño regalo. Y de repente ahí, camino al ascensor, se encuentra con la secretaria y le ve igual cargada de papeles y le dice, estás llevando muchos papeles, ¿te puedo ayudar? Y le ayuda con los papeles y le ayuda a llevar, le ayuda a ordenar los documentos. Y luego a lo largo del día capta el interés de la gente, se preocupa por las familias, se preocupa porque algunos estén bien alimentados, se preocupa porque los nuevos que van a entrar en la empresa sean bien recibidos, se preocupa porque los que trabajan duro bien sean bien recompensados. Y hace que todo lo que ella está haciendo, hace que el clima laboral en la empresa suba, mejore. Y esto hace sin mencionar para nada a su padre, no necesita hacerlo. Todos saben que ella es la hija del director general. Ella hace honor al nombre de su padre. Ella muestra cómo es el corazón de su padre con sus acciones. Cuando ella habla, todos los que trabajan allí suponen que su padre habla como ella habla. Ellos no lo han visto, no lo han conocido, pero al conocer a su hija, saben cómo es el padre, saben cómo es el corazón del director general. La historia cambia, ¿no? Pero la historia no termina allí. La hija sube al último piso para encontrarse con su papá. Allí la está esperando su papá. Cuando llega hasta donde está él, su padre se acerca porque sabe de todo lo que hace su hija, de esta segunda hija, ¿no? De la segunda parte. Sabe de las buenas obras, sabe de las buenas acciones, sabe de sus actos de amabilidad, sabe todo lo que hace.
y sabe que la gente tiene un alto concepto de ella y por ende también de él. Así que cuando su hija se acerca, su padre lo saluda con estas palabras: bien, buen siervo y fiel. Y como hemos leído, la parábola de hoy tiene estas palabras que cada uno de nosotros quisiera escuchar: bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué emocionante va a ser escuchar estas palabras. Hoy estamos hablando de un siervo útil o de un siervo inútil. Mucha gente se pregunta si servir al Señor es resultado de la casualidad o de la disciplina. Nosotros no creemos en la casualidad, nosotros creemos en la providencia de Dios. Y sabemos que cuando uno llega a una iglesia siempre hay algo para servir, siempre hay un lugar para trabajar en la iglesia. Y servir al Señor requiere disciplina, requiere que te prepares, requiere que el día en que tú puedas servirle al Señor estés listo para hacerlo. Es el esfuerzo de una vida disciplinada, es el esfuerzo de haberse preparado para ese momento. Es el resultado de tener una vida entregada al Señor, es que podemos servirle. Y en esa parábola vamos a aprender que solo si aprendemos a administrar los talentos que Dios nos entrega, podremos ser siervos útiles para el Señor. Esta parábola, por un lado, nos muestra que debemos ser mayordomos de todo aquello que Dios nos entrega. Y por otro lado, no es que solo seamos mayordomos de todo aquello que nos entrega, también nos muestra que debemos hacerlo de tal forma que seamos productivos, que demos frutos y que seamos llamados siervos útiles y no así siervos inútiles. Ahora, tal vez te estás preguntando qué es la mayordomía, o tal vez ya sabes, pero veamos 3 puntos que nos ayuden a entender mejor lo que es la mayordomía. La mayordomía es administrar lo que le pertenece a otro. Los 3 siervos en la lectura que hemos tenido recibieron talentos para administrarlos. No les pertenecía a ellos, porque dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Entonces un mayordomo administra lo que le pertenece a otro. Un mayordomo busca el beneficio para otro administrándolo bien. Los 3 siervos tuvieron la misma oportunidad. Tuvieron el mismo tiempo para obtener resultados de su mayordomía. Entonces un mayordomo siempre va a buscar el beneficio para la persona a la cual está sirviendo, ¿no? Un tercer punto para ver qué es la mayordomía es que la mayordomía es la buena administración de los recursos que el Señor ha puesto en tus manos. Si Dios ha puesto muchos recursos en tus manos o pocos, hay un motivo. El motivo es que la obra del Señor avance. Yo no sé si el Señor puso 5, puso 2 o puso 1, pero de seguro puso algo en tus manos. No es que te dejó sin nada. Y un buen mayordomo debe administrar estos recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Los 3 siervos recibieron talentos. Uno recibió 5, el otro recibió 2 y el tercero recibió 1. Todos tenían los recursos en sus manos. El detalle era quién lo iba a administrar mejor. Y un cuarto punto que podemos adicionar a lo que es la mayordomía es que la mayordomía es la administración honesta de los bienes que el Señor nos da día a día, de tal modo que seamos productivos en la obra de Dios. En el relato hemos visto que 2 siervos administraron bien y fueron productivos y duplicaron lo que habían recibido,
pero uno de ellos fue negligente y perezoso, así lo llamó su Señor. Ahora, para ser un mayordomo tiene que haber requisitos. Siempre es más fácil señalar las características de los malos mayordomos, ¿no? Y entre ellas vamos a encontrar que los malos mayordomos son deshonestos. O sea, hay otra parábola que habla del mayordomo infiel, y él fue deshonesto con los bienes que había recibido para administrarlos. Entonces los malos mayordomos son deshonestos. Ese relato se encuentra en Lucas 16, 1 al 8, pero no lo vamos a ver. Él fue deshonesto, fue negligente, fue desobediente y además fue infiel con su Señor. Esas son las características de los malos mayordomos. Lo difícil es cultivar las características de un buen mayordomo. Un buen mayordomo lo primero que sabe es que todo lo que posee le pertenece al Señor. Un buen mayordomo sabe que administrar bien lo beneficia a él, pero también beneficia a los demás. Un buen mayordomo nunca se olvida que un día el Señor le pedirá cuentas de su mayordomía. Veamos el punto 1, que sabe que todo lo que posee le pertenece al Señor. Dice el 25:14: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Pero es interesante esta parábola de las 10 vírgenes porque tiene como una relación con la parábola de los talentos. Ambos hablan del reino de los cielos y la parábola de los talentos es como la continuación de esta parábola de las 10 vírgenes, porque comienza, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Haciendo alusión a la anterior parábola. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Todo lo que posees le pertenece al Señor. Los 3 siervos no eran dueños de los bienes que recibieron. El verso es claro cuando dice, llamó a sus siervos y les encomendó, les entregó sus bienes para que lo administren. Aquí podemos ver que el hombre era muy rico y que confió sus riquezas en estos sus 3 siervos. Tal vez para muchos es difícil admitir esta realidad, ¿no? Yo me he ganado con mi esfuerzo, con mi trabajo, yo tengo todo esto porque son mis ideas, es mi capacidad, he estado en el momento exacto, en el tiempo oportuno, porque piensan que todo lo que poseen es fruto de lo que ellos han hecho, ¿no? Es de su esfuerzo, de su tiempo, de sus decisiones, de su propia capacidad. Pero esta parábola nos muestra que están equivocados. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Nosotros somos sus mayordomos. Dios nos ha entregado. Mira lo que tienes. Mira qué tienes. No solo pienses en cosas materiales. Piensa en habilidades, en capacidades, en tu familia, en cuántos hijos te entregó. O sea, piensa en todo lo que tienes. Dios te ha entregado todo eso, pero no te pertenece. Tienes que administrarlo. Recuerda, el mayordomo maneja las cosas de la casa, pero no es el dueño. Cada uno de nosotros somos llamados a ser mayordomos de todo lo que recibimos de la mano del Señor. Lo que posees no es fruto de tu capacidad, es porque Dios te dio. Es porque Dios te entrega para que lo administres, porque sabe que lo vas a hacer, ¿no? Ahora veamos el verso 15 y dice, y a uno le dio 5 talentos. Es interesante que en esta versión de la Nueva Biblia de las Américas dice 108 kilos de plata. A otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Entonces, esta no es una parábola que habla de habilidades. Hoy en día conocemos la palabra
talento y las relacionamos con una habilidad, ¿no? Tienes talento para la música, tienes talento para el deporte y las relacionamos con una habilidad. Pero esta parábola no habla de habilidades. Tal vez como padres hasta hemos dicho, no entiendes tu talento, úsalo así, ¿no? Pero en este caso la palabra habla de dinero, porque en el versículo, cuando le está llamando al siervo inútil, le dice en el 27, debías entonces haber puesto mi dinero en el banco. Aquí el talento era una medida de peso. Y en esas épocas se podía usar el talento tanto para el oro o para la plata, de acuerdo al valor que tenía uno de estos dos metales, variaba el valor del talento. Pero en la lectura que hemos hecho dice talento de plata y dice la cantidad de kilos. Algunos estiman que un talento equivalía al salario de un año. Imagínense el salario de un año, un solo talento. O sea que el que recibió un talento no recibió poco dinero. Algunos dicen que equivalía al salario de 20 años. Peor todavía, la cantidad era inmensa, ¿no? Algunos se dieron la molestia de ponerlo en dólares y dijeron que un talento equivalía a $29,085, un solo talento. Imagínense la cantidad que recibió este siervo para administrarlo, $29,085. Ahora, si nosotros tomamos lo que dice el versículo, que los 5 talentos representaban 108 kilogramos de plata, entonces dividimos esto entre 5, encontramos que un talento equivale a 21,60 kilogramos de plata. Estuve revisando las cotizaciones en Bolivia acerca de cuánto está la plata fina, ¿sí? Y el día de ayer estaba en 5.21 el gramo. Tomando este valor de 5.21 el gramo, tendríamos que un talento en Bolivia al día de hoy equivale a dólares 16,169. Es mucho dinero, igual, ¿no? 2 talentos equivalen a 32,338 y 5 talentos a 80,845 dólares. ¿Qué harías tú con tanto dinero? ¿Cómo lo administrarías? Vemos que los 3 siervos recibieron mucho dinero, ¿no? Demasiado dinero. Las cantidades en sus manos eran considerables. Pero algo importante que debemos mencionar, porque el versículo lo dice, es que ellos recibieron, dice, a cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje. Recibieron de acuerdo a sus capacidades. Pero el motivo principal era que sean productivos con los talentos recibidos. Y luego dice el versículo que se fue de viaje. No recibieron la misma cantidad, pero sí recibieron el mismo tiempo para que sean productivos. El mismo día que el Señor iba a retornar, iba a pedir cuentas de aquello que habían recibido. Nosotros también hemos recibido talentos de acuerdo a nuestra capacidad. Y como les decía, no solamente se trata de dinero, sino que representa muchas cosas que hemos recibido para poder servirle. Aparte del dinero, hemos recibido tiempo, salud. Algunos tienen buena salud, otros no. ¿Cómo estás administrando eso? Muchas habilidades diferentes. Hemos recibido familia, hemos recibido recursos y por sobre todo, si hoy estamos aquí, hemos recibido vida. Y todo esto que hemos recibido debemos usarlo para la gloria de Dios, para que su reino avance en esta tierra. Recuerda que dijimos que somos mayordomos de todo lo que hemos recibido en nuestras manos y nuestra tarea es administrarlo para su gloria. Porque no nos pertenece, es prestado, pero debemos ser buenos
administradores. El asunto no es cuántos recibiste. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 5. El asunto principal es si somos fieles con aquello que hemos recibido, si somos productivos, si estamos dando fruto. Decía alguien que cualquier cosa con la que podamos dar gloria a Dios es un talento. Cualquier cosa. Pueden ser nuestras influencias. Hay personas que cuando hablan todos le escuchan, ¿no? Hay una reunión y ahí aparece el líder y todos le escuchan y le siguen. Pero ¿cómo estamos usando eso? ¿Cómo estamos usando nuestra salud, nuestros sentidos, si tenemos bien la vista, si tenemos bien los oídos? ¿Cómo los estamos usando? Recordemos que todo es un préstamo y que tenemos el privilegio de ser administradores de aquello que Dios nos ha dado. Bueno, hemos visto que todo le pertenece al Señor. Ahora vamos a ver que un buen mayordomo sabe que administrar bien lo beneficia a él, pero también beneficia a los demás. Dice el versículo 16: el que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Leamos el 17 más. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, 43.2 kilos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Dice un proverbio chino: si quieres que algo se haga, encárgaselo a una persona ocupada. Interesante el proverbio, ¿no? Si quieres que algo se haga, encárgaselo a una persona ocupada, porque esa es la que lo va a hacer. Y por los resultados vemos que estos 2 siervos estaban ocupados en las cosas de su señor. Apenas recibieron los talentos, dice el verso, que el primero enseguida fue y negoció con ellos otros 5 talentos. De la misma manera, el que tenía 2 talentos ganó otros 2. Ambos no perdieron el tiempo. No dijeron mañana lo haré, no fueron haraganes, no dijeron es mucho dinero, es posible que me roben. Ellos corrieron riesgos, ellos fueron a duplicar esos talentos. Ambos usaron el tiempo con sabiduría, porque ellos sabían que un día iba a retornar su amo. Aunque recibieron cantidades distintas, estaban, como hemos visto, de acuerdo a su capacidad. Y fue demostrado en los resultados que ellos obtuvieron. Lo duplicaron. Al ser siervos implicaba que debían administrar fielmente estos bienes recibidos. Estos 2 los podemos llamar siervos útiles. Dice el versículo 18: pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Recibió un solo talento y lo escondió. Claro, como hemos visto, si fuese un solo talento es algo chiquito, pero hemos visto que son más de $16,000 en lo que hemos calculado nosotros, ¿no? Pero era mucho dinero. ¿Se acuerdan que han visto películas buscando tesoros? La gente estaba acostumbrada a enterrar tesoros en ciertos lugares para que los tengan allí más seguros. Parece que este siervo quiso hacer eso, ¿no? Me van a robar, mejor lo escondo. Lo que sí tuvo tiempo es para cavar y luego enterrar. Enterró esa inversión. Y yo me preguntaba, ¿a quiénes se entierra? A los muertos, ¿no? Solo a los muertos se los entierra. Y eso fue precisamente lo que hizo este tercer siervo. Mató el talento de su señor. No lo dejó vivir, no lo dejó multiplicarse. Nuestras decisiones afectan a las personas que nos rodean. El buen mayordomo jamás va a descuidar los intereses del Señor, porque
El buen mayordomo sabe que si se desempeña de manera negligente, va a dañar a otros. Por eso es importante que conservemos nuestro empleo, que conservemos el lugar donde estamos, que protejamos nuestra familia, que seamos buenos alumnos si estamos estudiando, porque debemos hacer que estos talentos que Dios nos ha entregado tengan que ser multiplicados. Un buen mayordomo nunca se olvida que un día el Señor le pedirá cuentas de su mayordomía. Podemos considerar los talentos como oportunidades que el Señor nos ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12 dice así: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que hacemos en la obra del Señor debe ser para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor en esta parábola nos está enseñando acerca de nuestra responsabilidad de los talentos que hemos recibido. Hemos visto que los talentos son propiedad del Señor. No tenemos ningún mérito de creernos que somos dueños. Hemos visto que no son para beneficio personal, porque cuando vuelven los siervos van a recibir su recompensa, pero esa recompensa no viene de parte de ellos, sino viene del Señor. Los talentos deben ser utilizados para el Señor, deben ser utilizados para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros, una vez más digo, somos administradores de los bienes del Señor, y un día escucharemos: ¿cómo has administrado lo que me pertenece? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Y lo más importante, ¿cuál va a ser el veredicto de nuestro Señor, ¿no? Y aquí vamos a ver en el versículo 19, dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ya retornó, se acabó el tiempo. Y dice el 20: y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Después de mucho tiempo, dice, ¿no? Es una muestra de que les dio el tiempo necesario para multiplicar sus talentos. Así que vino el Señor de aquellos siervos después de mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo nos está dando a nosotros para multiplicar los talentos que hemos recibido? ¿Cuántos años ya vivimos y hemos tenido la oportunidad de multiplicar los talentos? Dice que el que recibió 5 talentos trajo otros 5 y se los presentó a su Señor, quien le dijo: bien. Al decirle bien, le está calificando su trabajo. Y luego agrega: siervo bueno y fiel. Y aquí califica su carácter, su responsabilidad como siervo y mayordomo de lo que había recibido. Y luego recibe la recompensa: en lo poco fuiste fiel. Por lo que hemos visto, no es poco, ¿no? Pero dice: en lo poco fuiste fiel. Pero fue como $81,000 en nuestro cálculo y lo duplicó a $162,000. Eso nos muestra que las riquezas del Señor son tantas que esto le dice: en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. El segundo llegó y, al igual que el primero, duplicó lo que había recibido. Había ganado otros 2 talentos. Y lo interesante es que la respuesta del Señor fue similar al del primero, fue idéntica.
Dice, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí podemos ver que no se trata de cuántos recibiste, sino cuán fiel fuiste con lo que recibiste. De eso se trata ser útil, ser fiel es lo que nosotros debemos ser como administradores. Así que las recompensas para ambos es la misma, por lo fieles que habían sido. Ellos recibieron la misma recompensa. Nosotros como cristianos debemos ser diligentes en nuestro servicio en la obra de Dios. Sabemos que un día nuestro Señor Jesucristo va a volver. Eso es inevitable. Y nos va a pedir cuentas de cómo hemos administrado lo que Él nos ha dado. La pregunta es, ¿cómo te sentirías si Dios te llama el día de hoy a que tengas que rendirle cuentas? ¿Cómo te sentirías? ¿Has multiplicado los talentos que te dio? ¿Cómo le dirías? Aquí están 10, me has dado 5. Aquí están 4, me has dado 2. ¿Qué tendrías para entregarle? ¿Cómo responderías si escucharas decir, te di este talento, te di esta oportunidad, te di esta tarea? ¿Qué hiciste con ella? ¿Cómo responderías? No sé. No sé si responderíamos como los primeros o como el tercero. Pero veamos al tercer siervo. Dice el verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos, 216 kilos de plata, porque a todo el que tiene más se le dará, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Siempre hay riesgo en una inversión, siempre. No sé si ustedes han hecho inversiones y les fue bien o les fue mal, pero siempre hay un riesgo cuando invertimos. Y este siervo, el tercero, no quiso correr los riesgos. Optó por el camino más fácil, que era no hacer nada. Era una cantidad considerable y lo que hizo es enterrarlo. Lo máximo que hizo, como dijimos, fue cavar la tierra para esconder el talento que el Señor le había entregado. Como creyentes nosotros debemos ser valientes y correr los riesgos. Este tercer siervo llega a una conclusión y es más que todo una acusación contra su señor. Y le dice, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. Lo está acusando de ser hombre duro. Además lo está acusando de ser ladrón, porque dice que ciegas donde no sembraste, ¿no? Entonces estás robando. Si cosecha de donde no sembró, lo está acusando de ladrón. Y luego le devuelve el talento y le dice, aquí tienes lo que es tuyo. Honrado el siervo. No se lo gastó, no lo utilizó en sus cosas, lo devolvió, pero eso no era lo importante. Porque al no haber hecho nada con este talento, este siervo estaba demostrando que no amaba a su señor. Su tarea era hacer crecer este talento, pero no lo hizo. Él pensó que era suficiente devolverlo tal como le habían entregado y listo. Y así había cumplido con su tarea.
No sé qué esperó este siervo. Tal vez pensó que iba a escuchar decir de su amo que fue honrado, que tomó una buena decisión, que no perdió su talento, sino que lo devolvió intacto. Pero no fue así. Su señor le dijo: siervo malo y perezoso. Otra versión dice: siervo negligente y perezoso. Y utilizando los mismos argumentos que utilizó este siervo, el Señor le dice que si sabía que era hombre duro y que segaba donde no había sembrado, debía haber dado su dinero a los banqueros y ganar intereses. Esta es una muestra del tiempo que le dio, que no fue poco, fue un largo tiempo. Le dio un tiempo necesario para hacer un depósito. En mi barrio hay una cuenta así de agua, y vamos pagando en demasía el agua, y bueno, se va acumulando un dinero. Y cuando ocurrió lo del banco fácil y logramos recuperarle el barrio ese dinero, la pregunta fue: ¿dónde lo invertimos nuestro dinero? ¿A cuánto tiempo lo ponemos nuestro dinero? Y por el miedo algunos decían a 180 días, otros a 360, pero nadie quería pasar de un año en la inversión que teníamos ahí como barrio. Pero lo que vemos en este siervo es que tuvo mucho tiempo para poder invertir, y lo escondió y se quedó haciendo otras cosas. Se quedó haciendo lo que tenía que hacer. Por eso Lucas 17:10 es un buen concepto para este. Si solo haces lo que tienes que hacer, eres un siervo inútil. No hizo más allá, no corrió riesgos. Para este siervo lo importante era que el talento esté seguro, que esté bien escondido. Pensó que guardarlo era mejor que ganar con ese talento. Tal vez pensó que después de eso el amo le iba a entregar el talento, pero le vino el castigo y le dijo: quítenle el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene más le será dado más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y no solo le quitan el talento, sino que hay un castigo. Este siervo se ganó ahora un nuevo nombre, y fue el siervo inútil. Se ganó este título porque realmente fue inútil, porque no hizo nada aparte de cavar un hoyo. Su castigo fue que lo echasen en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y yo sé que te has imaginado el lugar. Te has imaginado el infierno, ¿no? Cuando dice: y allí será el llanto y el crujir de dientes. Yo también estoy imaginando el destino de este siervo inútil es el infierno. Hagamos un resumen de sus características de este siervo inútil. En el versículo 18 encontramos que era ingrato, que cavó y enterró el talento, no pensó en su Señor. En el versículo 18 también encontramos que su razonamiento estaba equivocado. En el versículo 24 encontramos lo mismo. En el 18 encontramos que era injusto. En el 24 encontramos que era crítico y acusó a su Señor. En el 24 también encontramos que se autojustificó por haber enterrado el talento. En el 25 encontramos que era temeroso para emprender. En el 26 encontramos que era un siervo malvado y perezoso. En el 26 encontramos que fue reprendido por lo que hizo. Y en el 26 también encontramos que fue juzgado por sus propias declaraciones. En el 27 encontramos que fue juzgado porque no generó confianza. En el 27 y en el 28 encontramos que le quitaron su talento. En el 30 encontramos que fue separado y desterrado para siempre del Señor. Y en el 30 encontramos que fue llamado siervo inútil. Nosotros tenemos una sola vida, no tenemos más. Y eso me hace recuerdo a un niño que estaba ahí en donde venden dulces, y ahí está mirando la vitrina, y apenas tenía 20 centavos, diremos.
y está mirando los dulces y se está tardando, y la vendedora está impaciente y le dice, ya vamos, decidí de una vez, son solo 20 centavos. Y el niño sigue tardando porque él sabía que solo tenía 20 centavos y tenía que decidir bien cuál dulce comprar. Lo mismo es nosotros, solo tenemos una vida. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ella? ¿La estamos guardando, la estamos enterrando o lo estamos usando en el servicio para la obra de Dios? ¿La iglesia puede contar contigo? ¿Puede contar contigo para que puedas trabajar? ¿O vas a decir, todavía no he pasado 7 pilares? ¿Puede contar contigo? ¿Puedes pasar 7 pilares? ¿O ya has pasado? ¿Puedes servir en la obra del Señor? ¿Estás dispuesto a ser un siervo útil? ¿Ya estás trabajando en esta iglesia? ¿Eres un siervo útil en tu trabajo? ¿Eres un siervo útil si estás estudiando en la universidad? Si estás estudiando en el colegio, ¿eres un siervo útil? ¿Eres un siervo útil en tu barrio? ¿Eres un siervo útil en tu familia? ¿Cómo eres? Para ser un buen mayordomo debemos primero centrar nuestra vida en Jesús. La razón por qué debemos centrar nuestra vida en Jesús es porque Él murió y resucitó para darnos vida nueva y para ser siervos útiles. Dice 1 Corintios 15, 3, 4, dice así: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Quieres ser un buen mayordomo? Ahora que Cristo te ha perdonado, te ha redimido por su sangre derramada en la cruz, haz un inventario de tu tiempo. El refrán, aunque antiguo, sigue sirviendo. Dice, el tiempo es oro. Este refrán nunca va a pasar de moda, ¿no? Es mejor un día, si lo aprovechamos en cosas útiles, que una semana de negligencia. Yo hace como 3 sábados les hice anotar a los prejuveniles, a los varones, porque solo teníamos reunión con varones. Les hice anotar una lista de cuánto tiempo usaban en la semana para orar. Cuánto tiempo usaban en la semana para leer su Biblia, para estudiarla. Cuánto tiempo usaban para ver televisión, aunque ellos no ven televisión, ven su celular, ¿no? Pero hicimos así la lista de cuánto tiempo usaban en sus videojuegos y salió una lista interesante. Les sobraba tiempo, porque todo ese tiempo estaba como sin cosas útiles, ¿no? Y en las cosas del Señor no las estaban usando. Tenían mucho tiempo para poder hacer las cosas del Señor. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo lees tu Biblia, estudias tu Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicas a este tipo de diversiones como televisión, cine? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu trabajo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus hijos si tienes hijos? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus estudios? Si estás casado, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu pareja? Bueno, y así llena tu información, ¿no? Y suma todos tus resultados. Una vez que lo tengas, verás cuánto tiempo tienes libre para dedicarlo al servicio del Señor. Efesios 5, 15 al 17 nos dice: por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo estamos andando? ¿Como sabios? ¿Como insensatos? ¿Cómo está nuestro tiempo? ¿Cómo nos saliera nuestra tabla de nuestro tiempo? También puedes decir, no, yo no gano mucho, no tengo dinero. No, haz un presupuesto.
quieres ser un buen mayordomo, haz un presupuesto de todo lo que necesitas y encuentra cuánto puedes colaborar con la obra de Dios. Y vas a encontrar que gastas mucho en cosas sin importancia. Y así vas a saber que puedes colaborar en la obra de Dios. Puedes tener ofrendas para la obra de Dios. Otra cosa es que podemos hacer un inventario de todas aquellas capacidades que Dios nos ha dado. Una lista de aquellas cosas que Dios nos ha regalado, pero pensando en cómo usarlas para el servicio en la obra de Dios. Tenía un amigo que se encerró un año estudiando programación, cuando era difícil hacer la programación, estudió cómo hacer páginas web, estudió cómo grabar sonido. Era un joven preparado, un año encerrado en su casa. Y de repente un día, en un grupo de jóvenes se nos ocurre hacer radio, se nos ocurre hacer páginas de internet. ¿Y quién creen que era él? El que estaba preparado, este joven. Y él dijo algo: yo pensé que todo ese año era una pérdida de tiempo, pero Dios me había estado preparando para utilizarlo ahora. Y es que debemos prepararnos, debemos estar listos para el momento en que podamos usarlas para el servicio en la obra de Dios. Y por último, debemos prepararnos para serle fiel. La diferencia entre estos dos primeros siervos, los que fueron útiles, y el siervo inútil, es una palabra. Esa palabra es fidelidad. Esa es la diferencia entre los dos. Dice 1 Corintios 4:12: se requiere que los administradores sean hallados fieles. Para terminar, cada uno de nosotros puede servir al Señor de diferentes maneras. Cada uno de nosotros recibimos del Señor muchos o pocos talentos para que podamos ser buenos mayordomos, para que podamos administrarlos. Pero algo que no podemos hacer es enterrarlos. Tenemos que usarlos, porque un día nos vamos a encontrar rindiendo cuentas de lo que se nos entregó. No hay escapatoria. Ese día va a llegar. No sabemos cuándo, pero lo va a hacer. Y debemos estar velando, al igual que las 5 vírgenes prudentes. Debemos estar velando porque no sabemos cuándo nuestro Señor va a volver. Pero esta parábola de los talentos no solo nos enseña a ser prudentes y a velar, sino nos enseña también a estar trabajando. Así que debemos estar trabajando en la obra del Señor. Solo hay 3 opciones y solo en una de ellas somos llamados siervos útiles. ¿Dónde estás? Es la pregunta. Dice Mateo 22:37: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Sabemos que debemos vivir sirviendo al Señor. Debemos buscar primero el reino de Dios. Debemos amar al Señor, dice tu Dios, con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Las 3 opciones son estas. La primera opción es que seas útil en lo tuyo. Puede ser bueno,
Puedes ser un buen profesional, puedes ser lo mejor en lo que haces, pero puedes ser inútil en las cosas del Señor. Y al final igual serás llamado siervo inútil. La segunda opción es que seas inútil en lo tuyo, pero también inútil en las cosas del Señor. Así que también vas a ser llamado siervo inútil. Y la tercera es que seas útil en lo tuyo y también útil en las cosas del Señor. Solo así podremos ser llamados siervos útiles, siendo útil en donde Dios nos ha puesto, donde solo tú puedes llegar, siendo útiles aquí en la iglesia y aquí has llegado a esta iglesia. Hay muchas cosas por hacer en la iglesia, hay mucho trabajo por hacer en la obra de Dios, hay mucho para compartir el Evangelio. Solo podemos ser útiles al Señor si hacemos las cosas que el Señor nos dio a administrarlas y las multiplicamos y somos productivos en las cosas que Él nos ha dado. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias por tener esta parábola en tus sagradas escrituras. Te rogamos, Señor, tú nos hagas siervos útiles, siervos que reflejen tu gloria, Señor. Siervos que no tengamos excusas, siervos que estemos dispuestos a compartir tu evangelio, a reflejar en nuestras vidas tu salvación. Señor, haznos siervos útiles en esta iglesia, en esta ciudad, en este barrio, para compartir tu evangelio, para hablar de tu evangelio a las personas que tú has elegido, Señor. Te rogamos, Señor, tú hables a nuestras vidas el día de hoy. Señor, no queremos hacer solo lo que tenemos que hacer y ser llamados siervos inútiles. Queremos ser productivos, Señor. Queremos multiplicar aquello que nos has entregado, aquello que nos has dado. Queremos honrarte, Señor. Queremos agradarte con nuestras vidas. Queremos darte, Señor, gracias por todo lo que tú nos das. Queremos servirte, Señor. Queremos ser útiles en tu obra. Te pedimos, Señor, de ti. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.